Hoy estamos estamos terminando la serie de meditaciones basada en estas dos cartas, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Los domingos estuvimos viendo principalmente la primera carta, nada más que como ustedes pudieron notar, de la segunda carta solo son 3 capítulos y de la primera carta son 4 capítulos. Hoy estamos concluyendo con el 5º capítulo de la primera carta. Y pues quisiera repasar algunos breves datos que hemos estado mencionando sobre estas cartas, que consideramos que son importantes ahora que hemos estado meditando en ellas, que los tengamos presentes, ¿verdad? Hemos dicho y hemos estado diciendo que probablemente estos escritos son los más antiguos del Nuevo Testamento. También hemos mencionado que la iglesia de Tesalónica desde el principio sufrió muchas tribulaciones, básicamente persecución. Y dentro de esas situaciones que le tocó vivir a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia fue una iglesia ejemplar al permanecer firme en la fe. Las dos cartas tratan de animar a los hermanos que estaban atravesando por estas situaciones. En las dos cartas, uno de los temas principales es la segunda venida del Señor Jesús. Quizá la diferencia es que en la primera carta este tema escatológico, es decir, este tema sobre la segunda venida del Señor Jesús, se presenta y lo que se busca es animar a los hermanos que estaban atravesando por estas situaciones tan difíciles. Y debemos de entender esto, los temas escatológicos principalmente tienen ese objetivo en la palabra de Dios, que es mostrar que Dios tiene el control de todas las cosas, que podemos estar pasando por situaciones difíciles, pero tenemos la confianza de que Dios es soberano y Dios está al control de todo esto, de lo que pasa a nuestro alrededor, como lo que estaba pasando la iglesia de Tesalónica en aquel momento. En la segunda carta, este tema se toca porque algunos hermanos estaban inquietos, y sí estaban inquietos porque otras personas los estaban ahí inquietando, valga la redundancia, sobre por qué tardaba tanto el Señor en venir, ¿verdad? Como que el tema era, ¿por qué está tardando tanto el Señor? Ustedes dicen que el Señor va a venir, ¿por qué se tarda tanto? Hace 15 días nuestra meditación se basó en el capítulo 2 de la segunda carta, y hablamos un poco sobre esto. Titulamos a nuestra meditación en aquel momento la apostasía. Y fíjense, voy a leer nada más los primeros versículos de ese capítulo 2 de la segunda carta. Fíjense, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os gozamos, hermanos, y os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquel día hablamos un poquito sobre los temas escatológicos, o sobre estos temas de la segunda venida del Señor Jesús, y mencionamos cómo desde aquel entonces, en el primer siglo y hasta ahora, este tema crea muchas expectativas en muchos de los creyentes. Hablamos cómo hay varias posturas cuando se habla de estos temas. Por ejemplo, hablamos de la figura del milenio y cómo algunos dicen, bueno, son posmileniaristas, otros son premileniaristas, otros son amileniaristas. Y dijimos, bueno, ahí hay varias posturas, cada quien, incluso de algunos hermanos de otras denominaciones, tienen algunas posturas diferentes tal vez a la nuestra.
Hablamos también de los dispensacionalistas y varios grupos o denominaciones pues que toman este sentido cuando hablan sobre estos temas. Pero ahí precisamente es donde surge el aspecto de algunos han de apostatar la fe. Apostatar quiere decir, dijimos, dejar la fe. Y cómo esto o esa forma de pensar de que el Señor se está tardando es el pretexto para algunos de dejar la fe. El Señor se está tardando. ¿Sí vendrá? ¿Quién sabe? No, pues ya habían dicho que venía en el 2000. No, ya habían dicho que venía en el 2012. No, ya habían dicho, y así. Bueno, el Señor vendrá. Y hablamos en ese sentido, ¿cómo será la venida? ¿Cómo debemos de esperarla? ¿O de qué es lo que debemos hacer mientras el Señor viene? Al hablar sobre cómo será, fue cuando mencionamos sobre estas posturas de los premileniaristas, los postmileniaristas, los amileniaristas. Y en nuestro capítulo 5, que es el que acabamos de dar lectura, nos hizo favor nuestro hermano Noé, de esta primera carta, viene siguiendo el tema desde el capítulo anterior. Debo decir que en lo personal yo había titulado el tema del capítulo 4, es decir, el tema que vieron el domingo, de esa primera carta lo había titulado como Nuestra Esperanza. Nuestra Esperanza. ¿Por qué lo titulé Nuestra Esperanza? Bueno, porque el apóstol Pablo viene hablando acerca de que en la vida y en la muerte y en lo futuro nuestra esperanza es Jesús. Fíjense en ese capítulo 4, el versículo 13, y pongan atención en la expresión la esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros sí tenemos esa confianza. Me ha tocado ver a esos que precisamente al final del próximo mes viene lo que es Día de Muertos, ¿verdad? Y que dicen, no, el mexicano se ríe de la muerte, jajaja. Pero me ha tocado ver, y no una vez, sino en diferentes ocasiones, llorar sin consuelo, gritar de desesperación cuando se enfrentan con la muerte de un ser querido. Precisamente en esta semana hablaba con algunos hermanos de esa gran diferencia de cuando muere un creyente a cuando muere un incrédulo, y cómo hay esa desesperación. Nosotros sí lloramos, porque también nos vamos a decir, no, como cristianos no debemos de llorar, porque no, sí, la palabra de Dios sí nos invita, incluso dice llorad con los que lloran, y que el lugar en el que es más recomendable estar, fíjense, así lo dice Eclesiastés, es en la casa del luto. Dice, si estar en la fiesta o en la casa del luto, es más conveniente estar en la casa de luto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esperanza y nosotros tenemos confianza en las promesas de nuestro Dios. Puede haber llanto, puede haber tristeza, pero también cuando alguien muere en el Señor hay paz, hay tranquilidad, y tendríamos que decirlo, incluso hasta hay gozo. Nosotros, además, si seguimos leyendo ese capítulo 4, al final del capítulo 4, sigue hablando cómo el Señor había de venir. Esa parte, si ustedes leen allá en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, se parece mucho porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ahí termina este capítulo 4 con una invitación: alentaos unos a otros. Yo creo que ese es el tema, yo creo que esa es la invitación que el apóstol está constantemente haciendo a los de Tesalónica: alentaos, motivaos. Y en nuestro capítulo 5, el apóstol les dice: ya lo sabemos, nosotros ya sabemos que como cristianos tenemos esa confianza que el Señor viene. ¿Cómo dice que viene? Capítulo 5, los primeros versículos, ya los acaba de leer nuestro hermano Noé, pero voy a leerlos en una forma un poquito más pausada para que pongamos atención. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso, todos los cristianos verdaderos, los que quieren estar en comunión con Dios, los que se deleitan en estar en la comunión con Él, lo esperamos con ansia. Esperamos que el Señor regrese. Sí, pero ¿cómo va a venir? Ahí el apóstol Pablo usa una figura que usó el Señor Jesús ahí en Mateo 24, que también se repite en Lucas y que también el apóstol Pedro la menciona en sus cartas, en la segunda carta, en el capítulo 3, como ladrón en la noche. Entonces, varias veces en la Escritura se repite esta expresión: como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cómo va a venir? Cuando menos lo esperen. No, el ladrón no avisa cuándo va a ir. Y lo que esa figura nos representa es que el Señor Jesús va a venir cuando menos lo esperen, como ladrón en la noche. Y hace énfasis el apóstol aquí al decir: cuando digan paz, paz, versículo 3, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, como ladrón en la noche. Nadie. Algo que nosotros sabemos es que el Señor va a venir. Algo que nadie sabe es cuándo va a venir, porque el mismo Señor lo dijo. Ni los ángeles del cielo saben. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues debemos estar preparados. Este pasaje es bastante interesante en este sentido de cómo debemos estar preparados. Dice: nosotros sabemos que el Señor va a venir y tenemos esta confianza y somos hijos de luz. Me llamó la atención que se repite por lo menos 2 veces la palabra sobrios. Sobrios. ¿Qué es ser o estar sobrio? Alguien sobrio es alguien que está consciente, que está en sus 5 sentidos, que está atento de lo que pasa a su alrededor. Versículos 5 y 6, fíjense al final del 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Y luego en el versículo 8 vuelve a decir: pero nosotros somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Es decir, estemos conscientes. Estemos conscientes. Y fíjense que lo interesante que maneja Efesios capítulo 6 habla sobre la armadura de Dios, y en otros pasajes de la Escritura también, por ejemplo en Hebreos capítulo 4 habla de la espada, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y aquí habla de la coraza, de la fe y de amor, y habla del yelmo de la salvación. Y a mí, si hay algo que me ha llamado mucho la atención, es esta parte del yelmo. ¿Qué es el yelmo? El casco. El casco. ¿Y qué es lo que representa o lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice:
porque nosotros tenemos la esperanza de la salvación como yelmo. Es decir, si algo protege nuestra cabeza, si algo protege nuestra forma de pensar, es la esperanza que tenemos de la salvación. Hoy día, muchas de las enfermedades y muchas de las situaciones están aquí, en la cabeza. La ansiedad, la depresión, el estrés. ¿El estrés? ¿Sí? ¿Qué más cosas? La ansiedad, la depresión, el estrés, las frustraciones, muchas de las cosas están aquí en la cabeza. Entonces, si tú te quieres proteger contra todas esas cosas, bueno, hay que ir a la meditación, ¿no? Algunos, no hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bueno, ¿quieres realmente meditar? ¿Quieres proteger tu cabeza, tus pensamientos? Nosotros como creyentes tenemos la esperanza de la salvación. Es decir, lo que protege nuestra mente ante todas esas cosas, ante todos esos males. ¿Quieres protegerte? Vamos a hacerlo a través de este casco tan sorprendente. Hay diferencia entre cascos y cascos. La otra vez me llamó la atención cómo hacían pruebas entre un casco y otro casco, y hay cascos de muy mala calidad que se deshacen con un golpe muy fácilmente, y otros cascos que con pruebas muy fuertes eran muy resistentes. Entonces, fíjense cómo terminó el capítulo 4 con la expresión de que animémonos, ¿no? Y ahora fíjense cómo termina esta parte o esta sección o esta primera mitad del capítulo 5, versículo 11, como dice, por lo cual, ¿qué? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Algo muy importante como cristianos que debemos de hacer los unos con los otros es animarnos. Porque a veces los pensamientos, y fíjense que cómo estamos hablando del casco de la salvación, las cosas que vienen a nuestra mente, las cosas que de repente nos causan esas preocupaciones, las cosas que a veces nos causan ese desánimo, tienen que ver con que no hemos estado cimentados o firmes o constantes en el aspecto de nuestra salvación. Nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Dios es quien prometió, Dios es fiel. Animaos unos a otros. He titulado a esta meditación, Os rogamos. Os rogamos. Estaba escuchando a hermano Salomón el domingo y él usó varias veces esta expresión, os rogamos. En el capítulo 4 el apóstol Pablo la usa varias veces, os rogamos. Y aquí en este capítulo 5, fíjense en el versículo 12, os rogamos, y luego también en el versículo 14 dice, también os rogamos. ¿Ya vieron? Os rogamos. ¿Qué es lo que está rogando el apóstol Pablo o qué es lo que está rogando la palabra de Dios a los creyentes? Versículo 12 y 13 habla sobre el liderazgo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestas, que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta parte es muy interesante y muy fuerte. Cuando pienso, por ejemplo, en Moisés, que fue un gran líder, que la Biblia lo describe como el más grande de los hombres en mansedumbre, es decir, alguien muy noble, muy sencillo, un líder en todos los aspectos. Pero también pienso en algunos personajes que se opusieron a Moisés, y ahí les voy a dejar de tarea que investiguen sobre Coré y todos los príncipes de Coré que siguieron a Coré, y que cómo eso fue una falta tan grande al grado de que
lo que pasó fue que se los tragó la tierra, ¿verdad? Literalmente fue lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo está invitando aquí a los hermanos de Tesalónica es a ser obedientes, a seguir realmente a los que tienen la autoridad. Y aquí en la iglesia podríamos pensar, yo les diría, no solo piensen en el pastor, bueno, va a decir a él, usted lo dice porque es el pastor, no. Hay ancianos, hay diáconos, hay líderes y hay personas en las que tenemos que depositar confianza para que podamos como iglesia crecer y desarrollarnos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y eso de que reconozcáis tiene que ver con que nos sujetemos, tiene que ver con que seamos obedientes, tiene que ver con que sigamos y actuemos conforme a lo que Dios nos pide. Después, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí describe a diferentes tipos de personas: los ociosos, los de poco ánimo, los débiles. Fíjense, los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Una persona, hoy se habla mucho de los ninis, ¿verdad? De los ninis. Una persona que no tiene oficio ni beneficio, alguien que no está así, ociosos en la iglesia. Y si estamos también siguiendo el contexto del pasaje que está hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, es que muchos, cuando dicen, pues el Señor ya viene, el Señor ya viene, pues ya de qué me apuro, de qué me preocupo, pues ya, yo aquí estoy listo, Señor, para cuando tú vengas, aquí te estoy esperando, ¿verdad? A lo mejor al grado de llegar a ser ociosos, de no hacer nada. Entonces, aquí el apóstol está llamando la atención, diciendo, entonces, amonesten, es decir, que la amonestación, la figura más clara que todos tenemos de una amonestación es el fútbol, ¿verdad? Cuando le sacan la tarjeta amarilla al jugador y le están diciendo, a la próxima te vas expulsado. Es decir, que le llamen la atención y le digan, no estás actuando bien, porque como creyentes no debemos estar ociosos. El Señor Jesús viene, pero precisamente porque viene tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Alentéis a los de poco ánimo. Les dije, son 3 tipos de personas: los ociosos, los de poco ánimo. Ay, ¿para qué hacemos esto? Ay, todo sigue igual, siempre es lo mismo, y en la iglesia siempre vemos lo mismo, y somos los mismos, y todo lo mismo. Deberíamos de... Ay, ¿verdad? Cuando a veces de repente escuchamos todo, alentéis a los de poco ánimo. Hermano, si es cierto, probablemente tú estás diciendo que siempre es lo mismo. ¿Por quién vamos a empezar? Por nosotros. ¿No todos vienen? Pues entonces yo sí vengo. ¿No todos llegan puntuales? Pues entonces yo voy a procurar ser puntual. No todos cumplen con lo que se les comisiona. Pues yo voy a cumplir con lo que se me ha comisionado. Que nos alentemos. Sostengáis a los débiles. Esta figura está un poquito más. Sostenerlo. Ya se cayó, que ya no tiene fuerzas. Ya. Y ahí pues, fíjense esta figura que nos presenta la palabra de Dios. Y a veces decimos, ay, qué poco aguante tienes, hermano, ¿verdad? No, pero la figura que está usando aquí la palabra de Dios es que los debemos sostener y decir, hermano, pues tú te sientes así o piensas así, vamos. Y luego de estos 3 tipos de personas dice que lo hagamos con paciencia. Fíjense, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Paciencia no solo es esperar. Paciencia es saber esperar. Paciencia es esperar bien, con buen ánimo. Alguien paciente no solo es alguien que esperó mucho, sino es alguien que esperó con buen ánimo, alegre, feliz, que está haciendo estas tareas con una forma adecuada.
una forma adecuada. Después, ya voy casi al final, viene una lista de cosas, los últimos versículos 16 y 17, me voy a ir nada más. Cada versículo es un tema muy amplio. O sea, podríamos dedicar todo un estudio para cada uno de estos versículos. Fíjese, estad siempre gozosos, versículo 16. Es todo un tema, el tema de la felicidad, del gozo, de la alegría. ¿Y qué es lo que representa? Estad siempre gozosos. Estoy enfermo y tengo que estar gozoso. Acabo de perder el trabajo y tengo que estar gozoso. Acabo de perder un familiar, un ser querido y tengo que estar gozoso. Es algo fuerte y es todo un tema. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo es el gozo? ¿Y cómo expresamos el gozo? Y la diferencia a veces, porque mucha gente hoy día está en busca de la felicidad y el tema del gozo en la vida cristiana es algo mucho más profundo. Que no se trata simplemente de, ay, estoy alegre, estoy gozoso. No, no se trata de un estilo de vida, de una forma de vivir. Versículo 17, otro tema completo, orad sin cesar. Entre el versículo de y Jesús lloró y orad sin cesar, está el debate de cuál es el más pequeño de la Biblia, y entonces Jesús lloró, y está aquí este otro tema, orad sin cesar. La oración en todo tiempo, en todo momento, orad sin cesar. Y bueno, hace unos ya meses se fue a ese taller de oración y se habló de algunos aspectos como el que debemos de tener un tiempo específico de oración al día, pero que también durante todo el día yo puedo ir en el autobús o puedo estar en el trabajo o puedo estar y constantemente en oración, en esa comunión con Dios. Orad sin cesar. Otro tema, versículo 18. Fíjense nada más este tema, el versículo 18. Dad gracias en todo. ¿En todo? ¿Tengo que darle gracias a Dios en todo? Y bueno, tengo que decirles que sí, yo he conocido a personas que sí en un momento de una prueba muy difícil se detienen y dicen, Señor, gracias porque tú eres quien estás obrando. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estoy pasando por esta prueba, Señor, te doy gracias. Otro tema, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Y no es el único pasaje donde se habla sobre esto, sobre nosotros podemos apagar el espíritu. Mi actitud, mi forma de actuar, mi forma de contestar, la forma en que trato a los demás, cómo me conduzco. ¿Se acuerdan el otro pasaje donde dice no contristéis el espíritu? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes se lleno. No contristemos el espíritu, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros contristamos el espíritu. No menospreciéis las profecías, otro tema completamente. Y algunos dirían, bueno, ¿qué quiere decir esto? Si lo vemos a la luz, por ejemplo, de 1 Corintios capítulo 14, donde el apóstol Pablo está hablando de la profecía como la predicación. Entonces, no menosprecies la predicación. A veces decimos, ay, otra vez va a salir con lo mismo el pastor, ¿no? O otra vez va a ser lo mismo este tema. Ya lo que dijo ya me lo sé. Ya sé cómo va a terminar y ya sé cómo va. No menosprecies la profecía. Examinadlo, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo. Entonces debo de revisar. Cuidado. Está hablando de la profecía. Está hablando de no menospreciéis la profecía, sino examina lo que se están hablando sobre en cuanto a la profecía y retén lo bueno, lo que es provechoso. Absteneos de toda especie de mal, versículo 22. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Yo les he hablado mucho de esto y en ocasiones cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿es bueno, es malo? Digo, pues para ti ya es malo.
Porque ya estás, el simple hecho de que nos estemos preguntando, ¿es bueno, es malo? Es que lo consideramos que podría ser malo. Y fíjense, si vemos a la luz de este versículo, dice, absteneos de toda especie de mal, entonces mejor no lo hagas. Os ruego, os ruego, os ruego. Y entonces vemos toda esta lista de cosas. Os ruego de todo esto. Os ruego que oren sin cesar, os ruego que estén siempre gozosos, os ruego que den gracias a Dios en todo, os ruego que no apagues el espíritu, os ruego que no menosprecies las profecías, os ruego que lo examines todo, que aproveches lo mejor, os ruego que busques la santidad, que te abstengas de toda especie de mal. ¿Cuál es la invitación? Y ya con esto estoy concluyendo. La invitación, el Señor Jesús viene. ¿Cuándo viene? Como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos, ese día viene. Nosotros tenemos que estar listos. ¿Cuándo? Hoy. La invitación es la misma que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Tesalónica, que nos hace a nosotros. Os ruego que vivas la vida cristiana como debes de vivirla. Que vivamos y que cuando la gente nos vea pasar diga, ahí va un cristiano. Esa persona sí es alguien temeroso de Dios. Esa persona es alguien íntegro. Que vivamos la vida cristiana como Dios quiere que vivamos. La invitación es a agradar y glorificar el nombre de Dios con nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Gracias porque nos has permitido meditar en estas preciosas cartas. Señor, danos tu guía, tu dirección, y guarda, Señor, a tu iglesia en todo momento. Y Señor, que seas tú el que guarde nuestro ser completo, como dice tu palabra, que tu espíritu, alma y cuerpo, Señor, tú lo guardes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, te pedimos perdón por las cosas tal vez que no hemos hecho y te rogamos, Señor, tu gracia, tu dirección en todo momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.